Hola a todos. La sesión de esta semana será la continuación de las anteriores. Vamos a retomar el modelo de regresión lineal, simple y múltiple, y la información se analizará para saber qué tan válido es nuestro modelo. Los temas que vamos a revisar esta semana son 5. Cada uno de ellos es muy importante para saber qué tan válido es el modelo que se va a plantear y la información que está alimentando dicho modelo. Ahora bien, se analizan dos de los supuestos del modelo de regresión lineal que permiten conocer cuál es la relación que hay entre las variables independientes y la variable dependiente y generar los resultados correctos. También se buscará conocer la forma de detectar si los supuestos no se cumplen, las consecuencias y las recomendaciones para solucionarlos. Se busca también ofrecer los recursos necesarios para aplicar los conocimientos en la práctica, principalmente pensando en su tesis doctoral. El foro de discusión es en torno al tema de esta semana. La pregunta a responder es: explique la importancia de detectar la multicollinealidad y heterocedasticidad en su modelo de regresión múltiple que está trabajando en su tesis doctoral. Considere los supuestos visto en clase. El valor de la actividad es de 5 puntos. La tarea está relacionada a la solución de un caso práctico de regresión lineal múltiple. Las actividades son las siguientes. 1. Generar un modelo de regresión múltiple relacionado a su proyecto de investigación doctoral. 2. Generar una tabla de datos relacionado a su proyecto de investigación doctoral, en donde haya una variable dependiente y por lo menos 3 variables independientes. El siguiente, correr el modelo e identificar los coeficientes y hacer la interpretación econométrica. Y por último, hacer las pruebas estadísticas para determinar la presencia de multicollinealidad y heterocedasticidad. El valor de esta actividad es de 10 puntos. El proceso de construcción de un modelo econométrico puede ser dividido en 3 fases. 1. Especificación. 2. Estimación. Y 3. Contraste o validación. En la especificación se propone una forma matemática que relaciona la variable explicada con las variables explicativas y la perturbación aleatoria. La segunda fase consiste en la obtención de las estimaciones numéricas para los parámetros de las ecuaciones anteriormente especificadas. En la etapa de contraste se realiza una valoración de los resultados desde 2 puntos de vista, el económico y el estadístico. Antes de empezar, es necesario saber qué es la multicollinealidad. En estas 2 últimas semanas hemos explicado y entendido los modelos de regresión lineal y múltiple. Pues bien, existe multicollinealidad cuando hay una relación lineal entre algunos regresores del modelo, que son las variables explicativas, relacionadas. Entonces, la multicollinealidad es uno de los problemas a los que el investigador se enfrenta. Esto puede ser por la relajación de los supuestos del modelo de regresión clásico. Y esto también viola el supuesto de ortogonalidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas por la multicollinealidad? Podríamos decir que los estimadores van a ser insesgados, pero no eficientes. El error estándar puede ser muy alto o muy pequeño. Entonces, las inferencias serán erróneas de nuestro modelo. Podríamos aceptar un parámetro significativo cuando no lo es, o al contrario, aceptar un parámetro no significativo cuando sí lo es. Entonces, para realizar los pronósticos, las variables deben ser significativas, pero eliminando el problema de multicollinealidad. Si existe una correlación entre dos variables independientes, lo más factible sería eliminar una de estas, para no redundar en la utilización de variables. La otra opción es la utilización de primeras diferencias, desplazar un periodo de las variables y calcular la diferencia entre las dos sucesivas. Pero si realizamos esta operación, lo más probable es que se presente este problema de autocorrelación. Y lo más recomendable sería aumentar el tamaño de la muestra, número de observaciones, es decir, bases de datos más abundantes. Para detectar la multicollinealidad,
Se deben identificar las correlaciones muestrales entre pares de variables explicativas. Si la correlación es mayor a o igual a 0.8, entonces las variables están correlacionadas y concluimos que hay serios problemas de colinealidad. Se pueden utilizar también regresiones auxiliares, es decir, regresiones por cada variable explicativa, como variable dependiente versus todas las variables explicativas. Si r cuadrada es mayor o igual a 0.8, hay colinealidad severa. Ahora bien, vamos a recordar el ejemplo de la semana 3, en donde la variable dependiente es la densidad del escarabajo. Como variables independientes, la x1 es la humedad y x2 es la temperatura. Una vez que tenemos la tabla de datos con las observaciones de la variable dependiente y dependientes, nos auxiliamos de Excel para saber si existe o no correlación entre las variables explicativas o independientes x1 y x2. En la opción de análisis de Excel le damos clic. Elegimos la opción de coeficiente de correlación. Elegimos el rango de entrada, que es x1 y x2. Le damos a aceptar y nos genera la tabla de correlación. ¿Qué observamos en la tabla? Que existe una relación muy fuerte entre x1 y x2, que es la humedad y la temperatura. Entonces, nuestro modelo presenta un problema de multicolinealidad entre estas dos variables. ¿Qué hacemos para corregir en la medida de lo posible la multicolinealidad? La corrección de los efectos de multicolinealidad se encuentra en función de los datos. Es decir, cuando la información no proviene de una muestra, se debe obtener más información empírica o de investigaciones. 2. Cuando los datos son series de tiempo, se busca rezagar un periodo de tiempo para cambiar el valor de los datos. O, cuando la información es muestral, se debe aumentar el tamaño de la muestra para reducir la colinealidad. Uno de los supuestos que nosotros asumimos cuando hallamos los estimadores por el método de mínimos cuadrados ordinarios era que la varianza de los errores del modelo era la misma para todas las observaciones. A este supuesto de varianzas iguales lo denominamos homocedasticidad, que significa igual dispersión o varianza. Si esto no se cumple, estamos hablando de heterocedasticidad. Cuando graficamos la varianza de los errores, es fácil identificar que hay problemas, es decir, la presencia de datos atípicos. Si consideramos la posibilidad que las varianzas de los errores sean distintos para cada observación, ¿qué consecuencias tiene esto sobre las propiedades de los estimadores que hallamos por el método de mínimos cuadrados? ¿O los estimadores de mínimos cuadrados seguirán siendo insesgados, consistentes y eficientes? ¿Y si los test de hipótesis seguirán siendo válidos? El supuesto que no será válido es aquel que establecerá que los estimadores de mínimos cuadrados eran los de mínima varianza, dentro de la familia de estimadores lineales insesgados. ¿Cuáles serían las razones para las cuales las varianzas de U son variables? 1. Los modelos de aprendizaje sobre errores. 2. Discrecionalidad al manejo de la información. 3. Podría ser mejorar las técnicas de recolección de información. 4. Presencia de errores atípicos. 5. Un modelo mal especificado. En relación al punto 3 sería el más común porque ocurre cuando estamos recolectando la información para nuestra tesis doctoral. Las bases de datos oficiales aplican diversas técnicas para recolectar la información y esto estaría provocando algunos problemas de consistencia. Entonces, la presencia de un dato atípico y un modelo mal especificado puede ocasionar heterocedasticidad. Existen diversos métodos para detectar la presencia de heterocedasticidad. Entre ellos se encuentran el método gráfico de residuos al cuadrado, frente a los valores estimados de la variable dependiente, y si se observa un patrón sistemático, posible haya heterocedasticidad. También existe el método de Park, que se debe usar como variable dependiente el logaritmo natural de U. Para corregir la heterocedasticidad, requerimos considerar una nueva estructura. La idea consiste en utilizar los residuos al cuadrado del mínimo cuadrado ordinarios.
Estos residuos al cuadrado se incorporan a un modelo de mínimos cuadrados generalizados, donde la varianza de los errores ha sido estimada, con esos residuos al cuadrado. Con este procedimiento estaríamos hablando del estimador de White. ¿Qué sería lo ideal de nuestro modelo? Cuando las variaciones de X explican en una gran proporción el comportamiento de Y, o bien, mientras mayor porcentaje de X expliquen las variaciones de Y, entonces vamos a obtener mejores resultados. En otras palabras, tendremos una mayor bondad de ajuste del modelo. En la próxima clase se revisará el tema de modelos con variables de tipo cualitativo, variables dicotómicas y variable explicativa. También variable explicativa cuantitativa más variable explicativa cualitativa. Pues bien, con eso terminamos la sesión y como siempre es un placer estar con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos en el foro y en la tarea. Saludos cordiales.